Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, a cualquier hora en la que entren a ver la grabación de este espacio. Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias El Estímulo y corresponsal en Venezuela del portal español de Objective. Tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de hoy, el señor Leopoldo López, ampliamente conocido dentro y fuera de Venezuela como uno de los principales líderes de la oposición. También fue el preso político venezolano más famoso y hoy día está emprendiendo una cruzada internacional para mantener la atención sobre el tema de Venezuela y tratar de buscar una salida pacífica, democrática, constitucional al pavoroso drama que atraviesa esta nación. Hola, señor Leopoldo, muchas gracias por su presencia en este espacio con El Estímulo. Omar, muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a toda la audiencia. Estamos intentando presentarle, explicarle a la gente en términos sencillos, cortos, específicos, qué se puede esperar para los próximos días en Venezuela. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro tiene una elección legislativa el próximo domingo. Está descontado que todos los ganadores van a ser chavistas, de modo que eso plantea un nuevo escenario. Ya han amenazado con meter preso a cuanto opositor se les atraviese a partir del 5 de enero, perdón, cuando tome posesión esa nueva asamblea. ¿Cuál va a ser la situación para los venezolanos a partir de enero? Yo no diré a partir del domingo porque ya esta elección se sabe cuál va a ser el resultado y cuál va a ser la estrategia de ustedes para mantener el activismo y la seguridad también. Mira, lo primero es que el destino de la elección del domingo va a ser el mismo destino que tuvo la elección de la fraudulenta Asamblea Constituyente en el año 2017 y el mismo destino que tuvo la elección de Nicolás Maduro fraudulentamente en el año 2018. Ninguna de esas dos elecciones fueron reconocidas por la comunidad internacional. Hubo claramente una posición de rechazo a esas elecciones, desconocimiento que va a tener consecuencias, como efectivamente lo tuvo. Luego de las elecciones fraudulentas del año 2018, casi 60 países del mundo desconocen el resultado de esa elección y son prácticamente los mismos países que luego, 6 meses después, reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Y eso fue una consecuencia directa de la elección fraudulenta del año 2018. Yo creo que este fraude el próximo domingo va a tener el mismo destino, no va a ser reconocido por la comunidad internacional y creo que se va a mantener el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa legítimamente en el año 2015 hasta que se dé una elección legítima que permita una sustitución constitucional, legal, que pueda sustituir a esa asamblea electa en el año 2015. Y lo mismo con el presidente Juan Guaidó. El planteamiento es que se le dé una continuidad al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado con un mandato muy concreto, que es el que le da el artículo 233 de la Constitución, que es la organización de unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Evidentemente, la Constitución también dice que eso se haga en un plazo de 30 días, pero precisamente por lo que es el arrebato de la constitucionalidad del Estado de Derecho y de las instituciones en Venezuela por parte de la dictadura, eso no ha sido posible. Pero el mandato de lograr unas elecciones presidenciales se mantiene y te diría que es el objetivo que nos debe de unificar a todos los demócratas dentro y fuera de Venezuela, lograr unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Ahora, ese arrebato ha sido evidente por parte del poder en los últimos años porque la asamblea electa en 2015 nunca fue reconocida por el chavismo y nunca pudo ejercer sus funciones. Pero ya este año que se está terminando fue más evidente cómo desde enero le quitaron inclusive la sede física a la asamblea, el parlamento, el Congreso. Se creó una junta directiva paralela de chavistas disfrazados y todo lo demás. El punto es que como el poder es para ejercerlo, el poder necesita una aplicación práctica. Si no se pudo ahora, en todo este tiempo, ¿cómo cree que podrá hacerse efectiva esa presidencia interina y esa presidencia del Parlamento en la gestión del poder para impulsar cambios en Venezuela y para enfrentar un régimen que tiende a ser cada vez más totalitario? Mira, sin duda alguna, no lo hemos logrado, pero por no haberlo logrado no significa que nosotros nos entreguemos y nos rindamos y que entreguemos una herramienta de lucha
que es la legitimidad institucional que da la Asamblea Nacional electa en el 2015 con 14 millones de votos, y el reconocimiento que tiene Juan Guaidó como presidente encargado con un mandato muy concreto. Nosotros siempre lo hemos dicho, ese es el punto de partida sobre el cual tenemos que seguir construyendo. No tiene ningún sentido desmoronar lo que tenemos, mucho o poco, pero es lo que tenemos para continuar construyendo. Eso no significa que nosotros no revisemos las estrategias, que no articulemos entendiendo estas nuevas realidades de una manera distinta, pero hacerlo a partir de lo que ya hoy tenemos, que es la Asamblea Nacional, la legitimidad que ésta tiene y, por supuesto, también la legitimidad y el reconocimiento de Juan Guaidó. ¿Por qué no lo hemos logrado? Es un debate, obviamente, que hemos venido dando y ustedes como periodistas han presentado, y los analistas y todos hemos presentado distintas tesis, distintas razones por las cuales no lo hemos logrado. Yo personalmente creo que todavía no hemos logrado en el escenario de la libertad, conquistar la libertad y unas elecciones libres, porque esta es una dictadura mucho más cruel, mucho más indolente, mucho más determinada e inescrupulosa a hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder. Y yo quiero hacer una reflexión, Omar, y tú te recordarás de esto. El año 2014, cuando nosotros planteamos la salida, en aquel momento incluso sectores democráticos nos cuestionaron a nosotros el decir de manera frontal que estamos viviendo una dictadura. Tú recordarás que en aquel momento habían sectores democráticos a los que yo respeto mucho, pero por supuesto no coincidía con su opinión, que decían que nosotros estamos exagerando al llamar a Nicolás Maduro dictador, que estamos exagerando al decir que estamos en una dictadura. Y bueno, yo creo que 7 años después de lo que fue el inicio de ese movimiento, la salida, hoy no hay ninguna duda sobre que estamos viendo una dictadura en Venezuela. Incluso potenciales aliados del sector progresista, de las izquierdas del continente y del mundo, que veían con algún tipo de beneplácito o por lo menos de interés o de complacencia lo que ocurría en Venezuela, hoy en día no reconocen a Maduro, ni se identifican con Maduro. Por ejemplo, lo que ocurre con lo que está ocurriendo en la dinámica interna de Argentina o de otros países del continente que saben que a pesar de ser gobiernos de izquierda, no pueden vincularse con Nicolás Maduro, porque hoy Nicolás Maduro significa violación de derechos humanos, hoy Nicolás Maduro significa crímenes de lesa humanidad, hoy Nicolás Maduro significa hambre, hoy Nicolás Maduro significa el desmoronamiento total de nuestra economía. Y eso no lo digo yo, en el 2014 lo decía, y de hecho a mí me juzgaron, Omar, y me condenaron a 14 años por lo que la juez y la fiscal en aquel momento llamaron el delito del arte de la palabra. Por eso es que a mí me condenan a 14 años, por haber dicho que Maduro era antidemocrático, represor, violador de derechos humanos y que tenía vínculos con el narcotráfico. Esas fueron las razones por las cuales a mí me juzgaron y me condenaron a 14 años. Hoy en día, eso es una realidad que pocos cuestionan. Entonces, ¿por qué se ha tardado tanto la conquista de la libertad? Porque estamos enfrentando una dictadura brutal, una dictadura que no tiene contemplación en utilizar la fuerza, la represión, las excarcelaciones, los ajusticiamientos extrajudiciales, la corrupción para mantenerse en el poder. Esos señalamientos que usted dice justamente están recogidos en el informe de la ONU, donde se habla de los crímenes de lesa humanidad. Pero la tendencia aparente de este gobierno es a que no le importe nada, ni siquiera esas acusaciones. De hecho, los jerarcas del régimen chavista acaban de decir que no les importa que no sea reconocida internacionalmente esta elección o este acto electoral del domingo, que no les importa. Y han estado moviéndose en busca de aliados en otra órbita, entre ellos Rusia, más Rusia todavía, más China, más Turquía, y han aprobado una ley para nuestra audiencia internacional, es importante recalcarlo, una ley que permite inversiones sin rendirle cuentas a la colectividad ni a los poderes públicos. Es decir, la tendencia aquí entonces es que esto funcione como un régimen al estilo cubano, donde inclusive empresas europeas invierten independientemente de que haya o no violaciones de los derechos humanos. Mire, yo la verdad es que primero creo que el caso venezolano, sobre lo que tú estás diciendo, es distinto a todos los países, incluyendo Cuba. Yo no estoy exculpando a Cuba desde ningún punto de vista. Creo que es una dictadura y estoy convencido que los cubanos merecen democracia, al igual que los venezolanos. Pero el tipo de señalamientos que hoy se le hace a Nicolás Maduro y a su régimen no son señalamientos que se le hacen a ningún otro país ni a ningún otro funcionario en ejercicio en el continente americano. Como tú bien lo dices, Omar, los señalamientos que estamos haciendo de Nicolás Maduro como violador de derechos humanos no son
lo que estás haciendo tú como periodista o yo como activista político, los hace la ONU. Y los hace la ONU luego de investigaciones que han determinado con hechos concretos, con fechas, con víctimas, con nombres, apellidos, crímenes específicos, la responsabilidad de Nicolás Maduro y de su estructura de poder como haber cometido estos delitos. Además de eso, sobre Nicolás Maduro pesa una orden de captura por estar vinculado con actos de corrupción y de narcotráfico. Además de eso, Nicolás Maduro, la Corte Penal Internacional ha reconocido en días recientes que hay méritos suficientes para determinar que se han cometido crímenes y que Nicolás Maduro es responsable de esos crímenes y violaciones de derechos humanos en Venezuela. Por lo tanto, Nicolás Maduro no se parece a nada con respecto a los otros mandatarios, democráticos o no, en el continente. Nicolás Maduro en ese sentido está galopando solo, como un criminal forajido en el ejercicio del poder. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Y esa es una realidad, Omar, que quizás hace 7 años, cuando la decíamos que estaban exagerando, pero hoy creo que tenemos suficientes testimonios de muertes, de asesinados, de torturas, de ejecuciones, de torturas con cualquier tipo de procesos horrorosos que seguramente tú como estudioso que eres de nuestra historia habrás recordado cuando leíamos con espanto las historias de los años 50 de Pedro Estrada y de todo lo que significaban las violaciones a derechos humanos y la asfixia de las libertades y lo que era la lucha de los demócratas en aquel momento. Y bueno, hoy en día Nicolás Maduro ha superado con creces esos cuentos del horror de lo que fueron los años de Pérez Jiménez, por nombrar el caso de la dictadura venezolana. Pero también si lo comparamos con las dictaduras del Cono Sur, Nicolás Maduro hoy en día es mucho peor que cualquier expresión de crueldad y de dictadura que hayamos visto en el continente. Y eso requiere que nosotros estemos unidos a lo interno y a nivel internacional para enfrentar este fenómeno, con las expectativas ubicadas donde tienen que estar. Nosotros creo que en el pasado hemos cometido errores de sobredimensionar nuestras expectativas. También los hemos cometido de subestimar nuestras expectativas. Yo creo que uno de los ejercicios más importantes en la conducción de este difícil proceso es poder dimensionar adecuadamente las expectativas, que no permitamos que nos derrote la desesperanza y que no permitamos que nos intoxiquemos de optimismo como lo hemos hecho en algunas oportunidades. Pero tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir con un objetivo común, salir del dictador y lograr elecciones libres en Venezuela. Antes de darle el pase a nuestro compañero Rodrigo Isasi de Objective, quería puntualizar algo que tiene que ver con eso que acaba de decir sobre las expectativas. Justamente viendo la más reciente encuesta Omnibus de Data Analysis, es curioso ver cómo justamente Juan Guaidó y Leopoldo López, por el lado de la oposición, reúnen la mayor cantidad de rechazo de la población. Todavía no tanto como Maduro, afortunadamente para ustedes. Pero el punto no es que ese mantra que vendieron en su momento como posible fue una decepción para muchas personas y se prometió demasiado. Prometieron cosas que no estaban al alcance de ustedes y trataron de convencer a los militares como si los militares no fuesen parte de este sistema y de una casta de millonarios que tienen bajo su poder la economía venezolana. Mira, ciertamente, así como dicen, que yo he visto estudios de opinión donde hay niveles de rechazo. Toda la política hoy tiene altísimos niveles de rechazo. Y los tiene porque hay un estado de frustración masificado en el país. Y es lógico que eso sea así. Pues estamos viendo una tragedia humanitaria de dimensiones que nunca se habían vivido en Venezuela, terribles para todo el pueblo venezolano, y también estamos viendo una realidad de expectativa frustrada. Y sí, es cierto, el año pasado planteamos que podíamos lograr salir en el corto plazo de la dictadura, y nosotros lo pensábamos, pero no estábamos solos, lideramos un proceso en el que mucha gente creyó, y creo que muchos siguen creyendo. Países, por supuesto los venezolanos dentro y fuera del país, y creo que sí se cometieron errores de haber sobredimensionado las expectativas. Ahora, ninguna de las decisiones que hemos tomado, Mari, eso te lo digo de verdad con mucha sinceridad, ninguna decisión que hemos tomado, esto lo puedo decir claramente de mi parte y de parte de Juan Guaidó, en el momento que las hemos tomado, no hemos pensado que ha sido la mejor decisión en el momento, con la información, bajo las circunstancias en las que estábamos en ese momento para salir de la dictadura. Siempre hemos estado del lado
de buscar una salida a esta crisis, a la dictadura, y de promover elecciones para los venezolanos. Evidentemente, al no lograr que se materialice, eso ha significado frustración, pero la historia es así. La historia es así. Yo estoy seguro que si tú hacías un estudio de opinión en el año 1944 en Inglaterra sobre cuál era el nivel de popularidad de Churchill, está bastante bajo. En el año 45 subió y en el año 46 perdió la elección. Lo mismo seguramente si hacías una encuesta, en ese momento no se hacían encuestas, en el año 1813 en Venezuela, cuando el Libertador entra triunfal con la campaña admirable, los niveles de popularidad eran muy altos. Pero si hacías la misma encuesta en 1814, cuando Bolívar, conjuntamente con 20.000 venezolanos, emprendieron la larga marcha hacia Oriente porque venía Boves a decapitar, a violar y a tomar por asalto la ciudad de Caracas, los niveles de popularidad probablemente estaban bajos. Bolívar tuvo que salir, fue al exilio, regresó y liberó a Venezuela. Lo que te quiero decir, Omar, es que nosotros estamos enfrentando no una batalla de opinión pública. Esto no es un tema de elecciones. Si nosotros estaríamos en democracia, la contienda estaría en el terreno de la opinión pública, en el terreno de quién tiene más o menos popularidad, quién tiene más o menos rechazo. Estamos enfrentando una realidad muy distinta. Estamos enfrentando la lucha contra una dictadura criminal que, entre otras cosas, tiene un control bastante probado sobre lo que es la construcción de la opinión pública y de la opinión publicada. Para nadie es un secreto, y ustedes como periodistas estos temas los han estudiado con muchísimo detalle. El nivel de intoxicación sobre la construcción de la opinión pública en Venezuela es tremendo, hermano, tremendo. Es decir, yo creo que somos uno de los países más intoxicados por la construcción de opinión con aparatos de propaganda. Hoy, en el siglo XXI, estamos sometidos, primero que nada, a una censura tremenda. Lo que nosotros podemos pensar o promover no se escucha en ninguna parte. Son muy pocas las rendijas de comunicación que hay en Venezuela. Segundo, las comunicaciones a las que tenemos acceso, las redes sociales, por ejemplo, es un ámbito de la comunicación que mundialmente está contaminado, pero en Venezuela está triplemente contaminado. Y eso es algo que, por supuesto, hace mucho más difícil esta contienda. No lo digo en términos de justificación, sino en términos de que comprendamos el difícil y complejo terreno que nosotros hoy estamos enfrentando. Ojalá muy pronto, y yo abogo por eso, que el debate en Venezuela sea quién tiene más o menos popularidad, porque esa persona va o no a ganar unas elecciones. Ojalá pronto nosotros tengamos ese debate, pero hoy el debate es cómo logramos llegar allí, a unas elecciones libres y justas para que los venezolanos puedan decidir su destino. Un poco de contexto para nuestra audiencia internacional. En Venezuela no hay medios de comunicación masiva libres. En Venezuela no hay noticieros de televisión en horario estelar, ni hay libertad para transmitir con radios a radio desde la calle. Tampoco existen periódicos impresos de alcance nacional. Pero le voy a dar la palabra al señor Leopoldo, a nuestro compañero Rodrigo Isasi, que está en Madrid también, con The Objective, que tiene un par de preguntas. Adelante, Rodrigo. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes, Leopoldo, Omar. Yo en primer lugar, Omar, Leopoldo, quería preguntarte sobre cuál va a ser tu estrategia, ahora trabajando desde España con Venezuela, y luego también, por otra segunda parte, cómo es tu relación ahora mismo con el gobierno de España y qué me puedes contar sobre el esfuerzo o el trabajo que está haciendo el gobierno de España aquí ahora mismo para el cambio en Venezuela. Mira, yo tuve una conversación, una franca y larga conversación con el presidente de gobierno Pedro Sánchez, al igual que la tuve con el presidente del Partido Popular, la presidenta del Partido Ciudadano y el presidente del Partido Vox, sobre lo que hoy está aconteciendo en Venezuela y lo que le pedimos a España, lo que le pedimos a Europa y lo que le pedimos al mundo. Y yo estoy convencido, por lo que me han dicho ellos, que están comprometidos con esa ruta, con una ruta primero de rechazar el fraude electoral del próximo domingo. Esa ha sido ya la posición de España, es lo que me dijo a mí el presidente de gobierno Pedro Sánchez, ya lo ha ratificado la ministra de Exteriores y estoy seguro que esa será la posición de España y de Europa el próximo lunes, después del fraude electoral de este domingo. Segundo, hemos planteado la necesidad de darle un respaldo a la Asamblea Nacional, al presidente encargado Juan Guaidó, en su mandato de promover unas elecciones presidenciales. Insisto y subrayo lo presidencial de las elecciones, porque son las que nos pueden permitir un cambio político en Venezuela. Y tercero, promover la unidad de nuestra coalición internacional, particularmente promover un acercamiento efectivo
de colaboración entre Europa y los Estados Unidos, que ha estado bastante distanciado durante el último año y quizás un poco más con respecto al tema de Venezuela y probablemente con otros temas. He recibido por parte no solo del presidente de gobierno Pedro Sánchez, sino por parte de los líderes de todos los partidos, que a su vez son representantes o parte importante de las corrientes políticas que hacen vida en el Parlamento Europeo, me refiero a los liberales, a los populares y a los socialistas, de su compromiso con la promoción de la libertad y de elecciones libres en Venezuela. Eso para nosotros es muy importante. Además, quiero decirte que he percibido en la calle, y me impresiona muchísimo la cantidad de gente, españoles y latinoamericanos, mexicanos, chilenos, argentinos, por supuesto venezolanos también, que están solidarios con la causa por la libertad en Venezuela. El tema de Venezuela es un tema que está muy presente en España. Creo que España es un lugar estratégico para promover la libertad desde afuera. Creo que España tiene mucha influencia sobre la manera como Europa ve a América Latina y por supuesto a Venezuela. Y también creo que aquí hay una gran oportunidad de fortalecer una coalición entre Europa, Estados Unidos y los países latinoamericanos. Pero entiendo que en las últimas horas hay una discusión muy fuerte dentro del G4 sobre la continuidad o no continuidad y de lo que va a pasar o no, lo que no va a pasar, porque algunos diputados entienden que va a ser un riesgo para la seguridad de ellos persistir en sus cargos en función de las amenazas que ha hecho el gobierno, ¿no? Inclusive acaba de ser una nota de Reuters, no sé si la leíste, donde dice una exclusiva que la oposición está discutiendo scaling back interim government, o sea, llamar inclusive a algunos embajadores que están afuera, etcétera, ¿no? De todos modos llama la atención en los últimos meses que la Unión Europea, aunque le ha dado respaldo a Guaidó nominalmente, sigue manteniendo sus relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, inclusive de España hay muchas empresas, muchos negocios, hasta petróleo se intercambia a través de Repsol. Movistar colabora con el gobierno en el bloqueo a medios digitales, por solo ponerte un ejemplo. Es decir, hay obviamente una discusión sobre cuál va a ser el formato que va a tener la continuidad de la Asamblea Nacional. Como tú bien dices, hay una amenaza por parte de la dictadura que se ha hecho latente con declaraciones de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de Jorge Rodríguez durante los últimos días, que han amenazado con meter presos a los diputados. O sea, la verdad es que ya los diputados están legislando bajo amenaza, bajo fuego, bajo la certeza de que su inmunidad no vale mucho, bajo la realidad de que a sus compañeros los han metido presos, de que hay 35 diputados que se han tenido que ir al exilio porque le han abierto casos. Es decir, ya esa situación de amenaza se viene viviendo. A mí me ha llamado mucho la atención cómo los diputados de todos los partidos han mostrado su determinación de continuar. Hemos sabido que algunos intermediarios, algunos representantes de gobiernos extranjeros, ellos suelen reprochar de alguna manera que si ustedes dentro del G4, sobre todo los partidos más importantes, no logran ponerse de acuerdo, es más difícil mantener ese reconocimiento internacional y ese apoyo. Y les reprochan la dificultad de tener una unidad sólida en Venezuela de cara a lo que demanda pues, el desafío que tienen ustedes. En las últimas horas, ¿ustedes creen que estén avanzando para lograr esa unidad, entendiendo que están bajo ataque, están en jaque? ¿Cómo estamos en jaque? ¿Por quién? ¿Bajo ataque de la dictadura? Por el gobierno. Siempre. No, Sí, pero en jaque no. Yo creo que nunca como ahora. Bueno, a ver, hemos estado en momentos muy complicados. Estamos en un momento complicado. Yo no quiero minimizar ni subestimar las circunstancias que tenemos que enfrentar, pero tenemos plena conciencia de ello. Y hay una permanente comunicación entre la mayoría de nosotros. Yo te puedo decir que por lo menos la articulación con las minorías, con Acción Democrática, con Un Nuevo Tiempo, es bastante fluida. Y coincidimos en muchos de los temas. Y con la mayoría de Primero Justicia. Se puede decir que sobre la continuidad de la Asamblea, la continuidad de Juan Guaidó, la necesidad de mantenernos unidos, de promover el tema de las elecciones presidenciales como el objetivo común, de mantener
la capacidad de usar los activos o de los fondos para defender los activos, son todos temas de consenso pleno entre quienes te acabo de mencionar. Con el gobierno de Biden, la salida de Trump, que fue un fanfarrón respecto a las amenazas a Venezuela, ¿ustedes creen, o el caso de Leopoldo López, cree que las sanciones, como están planteadas al gobierno de Maduro y a PDVSA y a los bonos de la República, deberían mantenerse igual o una flexibilización, entendiendo que están perjudicando muchísimo a la población común de Venezuela y que eso es aprovechado por el chavismo en su propaganda a través de la hegemonía comunicacional? Bueno, lo primero que te diría es que yo creo que hay que precisar bien cuando tú dices que están afectando muchísimo a la población venezolana. Yo no llegaría a esa conclusión de esa manera, ¿no? Lo segundo es que nosotros tampoco podemos asignarle la responsabilidad de la debacle económica y la crisis humanitaria de las sanciones, pues simplemente no es cierto. La realidad es que la crisis económica, la tragedia humanitaria que estamos viviendo, se comienza a desarrollar mucho antes de la imposición de las primeras sanciones económicas que vinieron en el año 18. Por otro lado, yo creo que hay que diferenciar entre las sanciones económicas y las sanciones individuales. Yo creo plenamente en las sanciones individuales, creo que estas incluso deben de ampliarse y creo y estamos promoviendo que aquellas personas que han sido señalados como responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos que están resaltados como tal en los informes de la ONU, en particular son 46 nombres de fiscales, jueces, militares y policías que son responsables con hechos concretos, nombres, horas, fecha de haber cometido crímenes, deben de ser sancionados. Y eso lo estamos promoviendo para que se pueda materializar desde Europa, Estados Unidos, desde Canadá y de la región. Ahora bien, yo creo en las sanciones individuales y creo que funcionan y creo que generan un incentivo a poder avanzar hacia una solución política de la crisis. Sobre las sanciones generales, creo que hay que dar una discusión. Creo que hay que revisar, no meterlas todas en el mismo saco. Te pongo un ejemplo. Yo creo que las sanciones al sector del oro de sangre son sanciones que hay que mantener. Yo creo que ese es un sector que representa una tragedia en múltiples dimensiones. Es una tragedia ecológica para Venezuela y para la humanidad, lo que está ocurriendo en la zona más frágil de nuestro ecosistema. Es una tragedia para miles de personas que están siendo sometidas a unas condiciones laborales prácticamente de esclavitud. Y es una tragedia para lo que significa la extracción de riquezas de los venezolanos y aprovechamiento por particulares de esa riqueza. Entonces yo creo que sancionar a ese sector e incluso ir más allá de buscar que se le haga cada vez más difícil la extracción del oro ilegal de Venezuela es algo que debemos de plantear. Creo que hay que revisar el tema de otras de estas estrategias que se han desarrollado y siempre teniendo en mente que debemos de buscar generar incentivos y presión para que se pueda dar una solución a la crisis. Yo sí creo que el cambio de administración es una oportunidad para revisar muchas de estas cosas, pero estoy convencido que esa revisión no va a ser una revisión del objetivo. Es decir, creo que no se va a cuestionar el compromiso con una salida del dictador. Ya lo ha dicho el propio Biden, lo dijo durante la campaña. Incluso pragmáticamente hablando, los resultados de la Florida creo que fueron una gran sorpresa en el sentido de que fue el único estado de los Estados Unidos en el que Trump mejoró significativamente su resultado electoral con respecto al 2016, y eso evidentemente es por la línea dura en la que tuvo con respecto al tema de Venezuela y Cuba, pero particularmente con Venezuela. Y creo que en un escenario tan polarizado como el que se está viendo en la dinámica política de los Estados Unidos, no veo a los demócratas poniendo en juego un estado tan crucial como el estado de la Florida. No creo que es el único elemento para la toma de decisión, pero creo que ese es otro de los elementos que nos puede ayudar a prever que no va a haber una flexibilización, no va a haber un blanqueamiento ni un reconocimiento, mucho menos, del dictador Nicolás Maduro. ¿Ya ustedes han tenido algún acercamiento con el equipo que está formando Trump, con alguien del equipo? De que está formando Biden. Ha habido, bueno, la responsabilidad de nuestro embajador, Carlos Vecchio, desde enero del año pasado,
ha sido mantener una relación bipartidista, y él ha sido particularmente disciplinado con ese tema. Ha mantenido una muy buena relación tanto con congresantes, senadores, con sus equipos y obviamente también con los demócratas. Por supuesto que se mantuvo una relación muy estrecha con la administración Trump y con los republicanos, pero siempre buscando que el tema de Venezuela fuese un tema bipartidista. Y estos temas son temas parte de lo que se viene conversando. No sé, Rodrigo, si antes de que nos fuéramos al corte, tenías una pregunta que le estabas haciendo al señor Leopoldo López. ¿Estás por ahí? Sí, estábamos hablando sobre España. Comentaba antes, Leopoldo, que se había reunido aquí con parte de la oposición, o con Ciudadanos, con el Partido Popular, con Vox. Pero a mí me falta ahí un eslabón que es la parte de nuestro vicepresidente segundo de gobierno, que es el líder de Podemos, que es Pablo Iglesias. Sé que usted le ha tendido la mano a sentarse con él y creo que no ha habido respuesta todavía por parte de Iglesias, pero si llegara a materializar esa reunión, ¿qué le preguntaría o qué le plantearía a Pablo Iglesias? No, muy concreto. Es decir, lo primero, me han preguntado varias veces si yo estaría dispuesto a conversar, y la respuesta es sí. Estoy dispuesto a conversar con cualquier persona, organización, movimiento que pueda ayudar a contribuir a que Venezuela pueda salir de esta tragedia y que logremos elecciones libres. Y como lo he dicho anteriormente, lo vuelvo a plantear, lo que nosotros estamos pidiendo para Venezuela fue lo que Pablo Iglesias fue a celebrar en Bolivia, elecciones libres. Al final del día, nosotros queremos para los venezolanos el mismo derecho de los bolivianos de poder elegir su futuro con su voto. Los bolivianos escogieron a quien decidieron mayoritariamente, ese es su derecho. Los venezolanos lo harán en el momento en que tengamos la oportunidad de poder elegir, pero lo que queremos es el derecho a elegir. Eso sería un planteamiento. Y el segundo, muy concreto, es presentar los últimos informes, tanto del Consejo como de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde se retratan claramente, insisto en esto, con nombres, apellidos, víctimas, lugares, fecha, descripción de crímenes, las atrocidades que ha cometido Nicolás Maduro. Porque a estas alturas del juego, Nicolás Maduro no es la misma persona que era hace 4 o 5 años. Nicolás Maduro hoy en día tiene el lastre de esas acusaciones, de esos crímenes, y cualquier persona que defienda, que ayude, que promueva a Nicolás Maduro, pues tiene que asumir a Nicolás Maduro con la totalidad de lo que él es. Y el bagaje y el lastre de Maduro como criminal es lo más pesado que hoy representa esa persona. Por lo tanto, también presentaría todas esas conclusiones de la ONU y de la Corte Penal Internacional con niveles de detalle que nos ponen en el verdadero contexto de lo que estamos enfrentando en Venezuela. Esto no es un problema de izquierdas, de derechas, esto no es un problema de partidos progresistas o partidos conservadores. Esto no es un problema de partidos, ni de política, ni de opinión pública, porque fuese un problema de opinión pública si estuviésemos en democracia. Este es un problema de lo más elemental, que es un pueblo oprimido luchando por su libertad en contra de una tiranía. Y ahí cabe todos los que defiendan la libertad, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, que es el arco ideológico que obviamente puede hacer vida en una democracia. Si me permites una última pregunta, considerando lo que va a ocurrir el domingo, ¿se va a ratificar, según estos puntos de vista, la ilegitimidad internacional del régimen que encabeza Maduro? Esto significa que no hay acceso a financiamiento internacional, a créditos de organismos multilaterales, financiamiento legal, por ejemplo, a inversiones legales, y esto ocurre en medio de una emergencia humanitaria. Significa que para el venezolano común, venezolanos a pie, las familias ya empobrecidas de este país, vienen en los próximos meses más sangre, sudor y lágrimas. Bueno, sangre, sudor y lágrimas hemos tenido, pero creo, Omar, que hay que ser muy claro en quién es el responsable de la sangre, el sudor y las lágrimas, que es Nicolás Maduro. Yo creo que parte del problema que nosotros estamos enfrentando es que hay algunos analistas dentro y fuera del país que plantean la crisis política venezolana con equidistancia, como si la responsabilidad fuese igual de la dictadura. Aquí la responsabilidad es de la dictadura. Y aquí si el pueblo venezolano sigue sufriendo es por culpa de Nicolás Maduro. Es decir, no es por culpa de los sectores democráticos que ciertamente no hemos logrado nuestro objetivo de salir del dictador. Eso es verdad. Pero la tragedia, el sufrimiento del pueblo venezolano, eso sí es responsabilidad de Maduro. Y yo sí soy muy crítico con quienes mantienen una equidistancia con la crisis venezolana. Incluso yo he visto como hay algunos sectores muy importantes que mantienen esa
esa idea de equidistancia, de no querer mojarse, polarización. Y creo que ahí nosotros sí tenemos que ser muy firmes y muy claros, pues esto no se trata de un tema de ideología, como lo estamos diciendo, aquí se trata de un tema de libertades, de un tema de defensa de los derechos humanos, de un tema de defensa de lo que es la dignidad del ser humano, que está siendo puesta en jaque y en entredicho permanentemente por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. No hay derecho a lo que están viviendo los venezolanos, ninguno. Son 6 millones de venezolanos. Mira, yo he tenido la oportunidad de poder compartir con mucha gente que está aquí en España, que ha tenido que salir de Venezuela, y ninguno quería salir. Nadie quiere salir de su pueblo, nadie quiere salir de Venezuela, pero han sido obligados. Y la humillación a la que están expuestos los venezolanos, millones de venezolanos, por supuesto que es responsabilidad de la dictadura. Entonces nosotros asumimos nuestra responsabilidad plena en lo que nos corresponde, pero sobre la situación actual que se está viendo en el país, no es responsabilidad de los sectores democráticos, es responsabilidad de la dictadura, del modelo autoritario, del modelo arbitrario y tiránico que se ha impuesto sobre la población venezolana. Pero esas condiciones van a empeorar entonces en los próximos meses. Por culpa de Maduro, claro. Es decir, no van a empeorar que está acumulando más poder. Ahora bien, ¿qué planteamiento hemos hecho nosotros? No estoy diciendo que sea responsabilidad de ustedes, estoy viendo el escenario tal cual, no estoy poniendo responsabilidad en ustedes. Estoy diciendo lo que le espera a Venezuela, porque si este es un gobierno autoritario, ahora acumula más poder. Bueno, sin duda, pero a ver, Omar, esa es precisamente la realidad por la cual tenemos que salir del dictador. Yo creo que un argumento que diría, bueno, la dictadura igual va a promover sangre, sudor y lágrimas, como tú dices. Entonces ayudemos a la dictadura a que haya menos sangre, menos sudor y menos lágrimas, pero que se mantenga la dictadura. Y yo estoy en desacuerdo con esa aproximación. Yo creo que aquí hay que acabar con... ¿Y esa aproximación es de quién? ¿Ah? Yo creo que esa es la propuesta, por ejemplo, de sectores como el de La Mesita, o sectores de los que plantean colaborar o participar en elecciones en los términos que plantea la dictadura, porque no plantea el grupo que está yendo el domingo a elecciones. ¿Ah? Perdón, el grupo de la supuesta oposición que se quedó con los partidos que les expropiaron a ustedes. Por ejemplo, se refiere. Sí, por ejemplo, claro, claro. Y creo que... Entonces eso le va a dar como un matiz. Bueno, yo creo que es más que evidente que quienes están haciendo esa convivencia son, bueno, los que se han denominado el grupo de los alacranes, es decir, gente que expropió los partidos, que se prestó a recibir dinero de la dictadura, que se dejaron comprar por la dictadura y que hoy están participando en una farsa electoral solo para legitimar, blanquear y darle una cara supuestamente legítima a la dictadura. Yo creo que es de ese sector. Bueno, muchas gracias, señor Leopoldo López, dirigente opositor de Venezuela, por esta conversación con el estímulo y de Objective. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches a todos. Ha sido Leopoldo López, dirigente político de Venezuela, uno de los líderes de la oposición, ahora es del exilio. Presentó para ustedes Omar Lugo, desde Caracas, en el estímulo, y responsable de Objective de España. Nos acompañó Rodrigo Isasi, desde Madrid. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Hasta la próxima.